Muy Ya. buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida al licenciado Ángelo, que está a cargo del curso de manejo de laboratorio. Cuando usted puede iniciar, gracias. Listo, gracias, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo estamos siguiendo con esto, con las ponencias. Mi nombre es Ángelo. Eh, Hoy día, justo como estamos viendo con los organizadores, vamos a conversar sobre lo que es manejo de equipo de laboratorio. Y estamos contextualizados en laboratorio clínico, procesamiento de muestras biológicas de origen humano. Y me gustaría empezar con esta frase. El conocimiento es poder. Ya lo he usado antes en otras presentaciones, pero está bonita. El conocimiento es poder, de Sir Francis Bacon. Voy a cerrar esto un ratito, esperen. Ya. Y otra imagen que encontré por ahí. Uy, ya está. El conocimiento es poder, ¿sí? Bueno, esta frase obviamente está contextualizado en un tema político, pero según los filósofos de, no sé, de Internet, lo podemos reformular y decir el autoconocimiento es empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocer nuestro trabajo va a generar que nosotros repotenciemos nuestra profesión. Puede ser técnicos en laboratorio, personal de salud en general, licenciados, pero se tiene que saber a cabalidad tratar el porqué de nuestra carrera, por qué lo hemos elegido, qué es lo que hacemos, cuál es nuestra visión y nuestra misión. Bajo esa perspectiva, recordemos que el manejo de equipos en laboratorio es inherente al personal que está dentro del laboratorio clínico, sea técnico, sea tecnólogo, o bueno, en algunos casos biólogo, pero tenemos que saber esto. Mi nombre es Ángelo Valentino Laura Chávez y hoy día vamos a compartir este tema, manejo de equipos en laboratorio. Primero, lo básico, ¿no? Si estamos en laboratorio, tenemos que saber sobre bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Recordemos que en simples palabras, voy a poner marcador, ya. En simples palabras es protegerte a ti mismo y proteger a tu entorno. ¿Protegernos de qué? De ciertos agentes. Pueden ser agentes físicos, agentes químicos, agentes mecánicos, agentes ergonómicos, agentes psicosociales, agentes biológicos. Agentes biológicos. Y en el caso del laboratorio clínico, recordemos que estamos expuestos a agentes biológicos. Para nosotros evitar esta exposición a estos agentes biológicos, hay normas de bioseguridad, hay manuales de bioseguridad, que esos son elaborados en base a tres principios principalmente: principio de universalidad, principio de contención y principios de eliminación de residuos. Principio de universalidad. Capaz estoy repitiendo lo que han visto en el colegio, perdón, lo que han visto en la academia, que han visto en la universidad, en el instituto, pero siempre es importante tener estos conceptos en claro. Principio de universalidad. Toda muestra procedente, que tenga algún procedente humano o algo, tiene que ser tratada como si tuviera potencialmente el agente infeccioso, el agente biológico, y me puede generar alguna enfermedad. Por ejemplo, si estoy tomando muestras, imaginemos que todos los pacientes están enfermos, y si yo me contamino, me puedo enfermar. Principios de universalidad. Y si nosotros tenemos en consideración eso, por lo tanto vamos a tener las medidas necesarias, el comportamiento necesario para minimizar el riesgo a alguna exposición. Principios de contención. Tenemos contención primaria, contención secundaria. Ok. Trato las muestras con total cuidado, porque sigo el principio de universalidad, pero ¿qué hago para protegerme? ¿Qué hago para proteger al entorno? Tengo que tener ciertas medidas de contención, ¿cierto? Contención primaria, el uso de EPP, protegerme a mí mismo, proteger también al paciente. Contención secundaria, no solamente el uso de barreras físicas, sino también ver la infraestructura del lugar donde estás trabajando. Por ejemplo, un lugar de toma de muestra
de hisopado nasofaringeo para COVID, que un lugar esté ventilado, que el flujo de aire sea el adecuado, haya ventanas, etc. Eliminación de residuos. Todo acto en laboratorio te va a generar desechos químicos, desechos especiales, comunes o desechos biológicos. Entonces tenemos que saber la clasificación de los desechos que nosotros podemos generar en el laboratorio clínico y saber cuál es el tratamiento que tiene que seguir para la correcta eliminación de estos residuos para minimizar los riesgos de propagación de alguna enfermedad para la comunidad o para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bajo estos 3 principios de bioseguridad, se elaboran la mayor cantidad de normas, guías de bioseguridad. Y dependiendo del nivel que vamos a estar, por ser nivel de bioseguridad 1, 2, 3, 4, dependiendo del agente infeccioso que nosotros vamos a manejar, podemos manejar bacterias, hongos, parásitos, virus. Recordé, hongos, bacterias, parásitos, virus, y van a ser, no sé, puede ser nivel de bioseguridad 1, 2, 3 y 4, pero ¿qué criterios uso yo para poder clasificar a estos agentes? Pues principalmente 4 criterios. Patogenicidad, transmisibilidad, infectividad y virulencia. Esta es la parte introductoria, la parte de bioseguridad es como que el descargo de conciencia que se tiene que hacer por un laboratorio, porque si vamos a hablar de manejo de equipos, obviamente va a haber manejo de muestras, probablemente, ¿no? Por lo tanto, se tiene que tener las consideraciones necesarias de bioseguridad. Recordar que mediante estos factores, bajo estas características, se pueden clasificar. Si es más patógeno, más transmisible, más infectivo, más virulento. Más patógeno, si es que puede producir una enfermedad o no, si es más transmisible, si puede estar de un lugar a otro de manera más rápida, o si puede generar o penetrar barreras defensivas del huésped, o si genera enfermedad, es de mayor o menor gravedad. Bajo ese concepto, recordemos que vamos a clasificarlo en 4. Los agentes biológicos, según sus características, se pueden clasificar en 4 en grupos de riesgos. Grupo 1, 2, 3 y 4. Según el riesgo infeccioso que pueda generar hacia la persona o a la comunidad, a la colectividad. Por ejemplo, grupo 4, veamos los extremos. En grupo 4, el riesgo de infección pueden provocar una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores, o sea, para los que están en manipulación con este tipo de agentes infecciosos. Y pueden generar también riesgos de la propagación a la población. Y el riesgo 1, pues, poco probable que cause enfermedad y no hay riesgo de propagación. Bajo ese concepto, la bioseguridad, como les comento, es protegerse a sí mismo y proteger al entorno de los agentes infecciosos que pueden haber según el grupo de riesgo que podamos tratar. Y según el grupo de riesgo que tenemos, los laboratorios también se van a clasificar. Laboratorio de nivel de bioseguridad 1, 2, 3 y 4, cada uno con diferentes equipamientos, cada uno con diferentes estructuras, ya la parte estructural del equipo, del laboratorio, se tiene que tener en cuenta todo al momento de construir un laboratorio, ¿no? Y ahora nosotros vamos a hablar de lo que es el manejo de equipos. Y con decir manejo de equipos, ¿a qué nosotros nos referimos? Saber usarlo, saber, no sé, poner una muestra, darle inicio al equipo, que procese y me dé mi resultado. ¿Ese es un manejo de equipo? La palabra manejo de equipo en laboratorio es muy amplio. He intentado poder condensar la información usando la norma técnica peruana. Recordemos que en el laboratorio clínico es un proceso. El laboratorio clínico es un proceso. Hay elementos de entrada, hay
un elemento que se transforma y hay elementos de salida. Y todo proceso se puede mejorar. Y si un proceso queremos que sea de calidad, tiene que cumplir ciertos requisitos. Ciertos requisitos en los cuales lo pone ciertas organizaciones internacionales. ¿Como cuáles? ISO, organizaciones internacionales como ISO, por ejemplo, que es la Oficina Internacional de Estandarización. Puede ser gestión documentaria, manejo ambiental, gestión de riesgo del trabajo. Hay cantidad de normas ISO para diferentes temas en específico. Más que nada, esta institución eh, nació para poder estandarizar procesos industriales. Y estos procesos industriales, la estandarización se tiene o se ha migrado al proceso laboratorial, al proceso de laboratorio. Por eso hay requisitos que se cumplen, los cuales la norma ISO nos dan. Puede ser requisitos documentarios a nivel de gestión, con la ISO 9001, o requisitos técnicos, como la ISO 15189, que es específico para los laboratorios de análisis clínicos. Y esta ISO 15189, que la tenemos acá, aborda un aspecto importante de los equipos en laboratorio. ¿Y esto cómo se aterriza al contexto peruano? Pues se elabora base de la norma ISO, la norma técnica peruana. O sea, la versión de ISO 15189 es 2012, es lo mismo, pero en español, la norma técnica peruana, ISO 15189, pero salió en 2014, es lo mismo. Y uno de sus apartados nos dice sobre los equipos reactivos y consumibles de laboratorio. Si gustan más adelante, les doy esta norma, este acceso público. Bueno, al menos está en internet, no sé si estará pirateado, pero está en internet. Y nos dice, nota, para los propósitos de la norma técnica peruana, el equipo de laboratorio incluye hardware, software, instrumentos, sistemas de medición, sistemas de información de laboratorio. Medio engorroso parece, pero a ver, veamos. Probablemente acá, no sé, pero probablemente hay personal técnico, personal licenciado, que trabaja en algún laboratorio, dependiendo del nivel, puede ser hospital, posta, un parte privada, no lo sé. Pero, ¿cómo es que se traduce esto? En hospitales, por ejemplo, recordemos que hay equipos de laboratorio, equipos automatizados, o algo un poco más, menos complejo, equipos semiautomatizados. Pueden ser de bioquímica, hematología, inmunología, etcétera. Pero pongamos bioquímica. Un equipo automatizado de bioquímica. Tenemos el hardware, los sistemas de medición, y cómo manejamos el sistema de información, el software. Recuerden que hay un LIS y un HIS, LIS, HIS, un sistema de información laboratorial y un sistema de información hospitalario, que tienen que estar interconectados los dos porque hay una base de datos de los pacientes que migran para poder generar los códigos de barras, los datos demográficos, para pasarlo al equipo, el equipo reconozca el código de barras, jale la información y se dé un resultado y que sea bidireccional, ¿cierto? A ver, más o menos es así. Un paciente va a un hospital, se registra en el hospital, capaz le hacen una historia clínica, todo se genera la información en el software. Hay hardware hay hardwares que manejan estos software para los sistemas intrahospitalarios. Luego, en el mismo laboratorio tenemos los sistemas intralaboratoriales de manejo de información. Y va a jalar todos los datos necesarios demográficos, como cuáles: nombre, apellidos, edad, sexo, procedencia, etcétera. Y toda esa información se va a generar, se va a poner en el LIS, en el sistema intralaboratorial. Y de ahí el equipo se va a generar un código de barras. El paciente va al laboratorio, le toman la muestra, codifican la muestra, y el código de barras se va a ser introducido en el equipo. El equipo lo escanea, la muestra va a ser introducida en el equipo, el
el equipo escanea el código de barras, jala la información demográfica, identifica la muestra, identifica la posición, se da el resultado, migra el resultado al LIS, se valida y se da el reporte. Ese es más o menos el flujo de cómo es que se obtiene un resultado. Y todo eso es equipos de laboratorio. Pueden ser los equipos de medición, el hardware donde tenemos el LIS, el GIS, pero es todos equipos. Para poder simplificarlos, nosotros vamos a ver equipos netamente de medición, equipos analíticos. ¿Qué nos dice la norma técnica peruana? Y bueno, la ISO 15189. En cuanto a equipos, primero vemos las generalidades, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de equipos, que lo hemos visto. Bueno, aquí hay dos generalidades. Vamos a ver que los equipos pasan por un proceso, primero, de validación, y segundo, por un proceso de verificación. A ver, ¿cómo es el flujo para poder que un equipo ingrese a un laboratorio? Primero, el laboratorio, dependiendo. Imaginemos un contexto un poco macro, un hospital grande. Un hospital grande hace una licitación, busca proveedores. ¿Busca proveedores para qué? Puede ser comprar equipos, puede ser comprar pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en los laboratorios estatales, de los hospitales de salud también, no se compran equipos, se compran pruebas. Y las casas comerciales, las casas acá de Perú, por ejemplo, sistemas analíticos, Diagnóstica Peruana, CIMED, Biomed, Biocorp, etcétera, dan equipos en sesión en uso o pueden vender equipos, eso dependiendo del requerimiento de los usuarios del laboratorio. Hacen los requerimientos, hacen las bases, se aprueba el presupuesto y se lanza la licitación. Hay un concurso, gana una empresa, le vende el equipo o le pone el equipo en sesión en uso, si es que compra pruebas, y bueno, ya se ganó. Ya hay el trato y hay un contrato. ¿Qué es lo que tiene que haber? Una visita de preinstalación. Obviamente los usuarios que han hecho los requerimientos tienen que saber las especificaciones técnicas del equipo, tienen que ver su realidad presupuestal y su realidad en cuanto a infraestructura. Muchas veces, ¿qué sucede? Hay laboratorios pequeños, con puertas pequeñas, donde se quiere poner un equipo de piso, de bioquímica grande, y ¿qué se tiene que hacer? Romper la pared, volver a hacer otra pared, sacar la puerta. Entonces, todas esas cosas se tienen que tener ya planificado. Bajo esa perspectiva, hay una visita de preinstalación para ver todos esos temas, las generalidades de la preinstalación. El equipo de bioquímica, de química líquida, por ejemplo, muchas veces trabajan con equipos de agua destilada o con equipos de ósmosis. Y si tu laboratorio, porque me ha tocado ver centros de salud, laboratorios, hospitales de apoyo, por ejemplo, bueno, no voy a decir la región, pero me ha tocado ver que el agua en el cual proveen no tiene buena presión. Otra, no tienen agua. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con un equipo de ósmosis sabiendo que el equipo de bioquímica necesita la presión necesaria de agua, generada un equipo necesario de agua, si es que no hay las correctas condiciones? Aquí estamos viendo preinstalación. El equipo todavía no se instala. Preinstalación. Todos esos requisitos que el equipo necesita. Otro, no hay aire acondicionado en el laboratorio. Se tiene que saber, se tiene que verificar que haya aire acondicionado. Condiciones eléctricas, condiciones de humedad, altura. El equipo ha sido validado por parte de fábrica para que trabaje a cierta altura. Si no ha sido validado, los usuarios lo van a verificar. Vamos por partes. Preinstalación. Eh, vemos lo que es calidad de la electricidad. Vemos la calidad del agua, la presión. Vemos la temperatura, la parte de temperatura y ¿cómo se llama el otro? La parte de humedad,
temperatura, humedad, si es que hay aire acondicionado, si es que hay el espacio necesario. Entonces, todas esas variables se evalúan en la preinstalación. Ok, pasó todo ok. Hay todos los requisitos necesarios. O un caso, todo ok, pero la electricidad es mala. La electricidad es mala. Y muchas veces los equipos de laboratorio, lo recomendable es que los laboratorios tengan líneas dedicadas, específicamente para los equipos de laboratorio, equipos de bioquímica, equipos de hematología, equipos de inmunología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué las líneas dedicadas? Muchas veces, por las malas condiciones de las instalaciones eléctricas de un hospital, hay fluctuaciones de electricidad. Y esas fluctuaciones de electricidad, uno, puede malograr el equipo. Dos, puede generar cierta alteración en las calibraciones, cierta alteración en los controles. Y esto es en específico en equipos que trabajan en base a potenciometría o amperometría, equipos de gases, por ejemplo. Para ello, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las casas comerciales? Les ponen el equipo y les ponen un UPS, dependiendo, o un transformador ferrosonante, dependiendo de la calidad de la electricidad. Se hizo la preinstalación, todo ok. Se hizo la instalación, todo ok. Ahora, ¿ISO qué nos dice? Tenemos que hacer pruebas de aceptación de equipos. ¿Pruebas como cuáles? Recuerden que hay dos tipos de maneras de poder ver, de poder hacer estas pruebas. Uno lo hace la casa matriz, la casa que fabrica el equipo, la fábrica, y otro lo hace el usuario. Uno valida y el otro verifica. La validación lo hace la casa matriz, lo hace la fábrica. ¿Qué puntos ve? Reproducibilidad, límite de detección, linealidad, etc. Interferencias, cosas como eso, ¿no? Y la verificación. ¿Qué hace el usuario antes? O sea, para poder empezar a usar un equipo de laboratorio, independientemente de cuál sea, puede ser hematología, puede ser bioquímica, puede ser inmunología, pero más que todo yo quiero abordarlo en la parte de bioquímica porque me parece lo más didáctico y lo más socialmente difundido, ¿no? Sean equipos de bioquímica, automatizado, que se puede aplicar el mismo esquema para equipos más pequeños como gases arteriales, igual. Si un equipo es instalado, imaginemos equipo nuevo, equipo ya que tiene ciertos años, independientemente de ello, el equipo tiene que ser verificado. Una vez que se haya instalado en el hospital, en el laboratorio, tiene que ser verificado. ¿Y a qué me refiero con verificar el equipo? Realizar un protocolo para poder ver si es preciso y estimar el sesgo de nuestro equipo. O sea, espero que se me esté entendiendo la ilación de lo que estamos viendo. Para poder estimar el sesgo de nuestro equipo. Hasta el momento solamente estamos viendo preinstalación, instalación y verificación. La verificación lo hace el usuario, el personal del laboratorio, y la validación lo hace la fábrica. La verificación se tiene que hacer antes de poner en funcionamiento el equipo, antes de procesar las muestras. Lo hacen un protocolo de verificación de precisión en condiciones de repetibilidad, precisión intermedia, y la estimación del sesgo y el desempeño, si se puede, ¿no? Pero más que nada es precisión y precisión y sesgo. Si pasa este protocolo, el equipo se puede empezar a usar. Entonces, el equipo tiene que tener sus instrucciones de uso. El equipo, uno, la casa comercial que ganó la licitación, que empezó o que entró en el laboratorio privado, dependiendo cómo se haga, uno tiene que manejar protocolos de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un cronograma de capacitación en el cual el personal del laboratorio tiene que estar atento, tiene que estar ahí preguntando y ver, uno, el uso del equipo, mantenimiento, y ver que lo capaciten en ciertas acciones correctivas nivel usuario que ellos puedan tener. ¿A qué es lo que voy? Imaginemos. Equipo de bioquímica. Mis calibraciones no pasan. Mi control de calidad está fuera de rango. Ya me capacitaron. Yo sé usar el equipo.
sé procesar mis muestras, sé calibrar, sé pasar mis controles, sé hacer mi mantenimiento diario. El mantenimiento semanal lo hace tal vez la casa comercial, y el mantenimiento preventivo obviamente lo hace la casa comercial, el ingeniero. Pero a lo que voy es que hay momentos que, por ejemplo, el equipo puede fallar, y esto se puede traducir en las mediciones, en las calibraciones. No me pasa la calibración, no me pasa la medición, la de control de calidad. Hago ciertos descartes o llamo a a la casa comercial y pregunto, ¿no? ¿Qué puede haber? Y se llega a la conclusión de que tal vez la aguja está tapada, o la lámpara ya cumplió su tiempo de uso. Entonces el usuario, el personal del laboratorio, tiene que haber sido capacitado, uno, para poder usar, no sé, un mandril, algo para poder desatorar la aguja, cambiar una lámpara. Que como parte del laboratorio clínico, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Estamos muy centrados en solamente procesar, procesar, procesar. Pero recuerden que nosotros usamos equipos de laboratorio. Y estos equipos de laboratorio pueden fallar. O sea, todo está sujeto a fallo. Y se tiene que tener la capacidad necesaria y la instrucción y el, la capacitación necesaria para poder solucionar esto. No solamente por el beneficio de acabar rápido mi trabajo, ¿no? Sino por beneficio de los pacientes. Los pacientes son al final los más beneficiados de que sus resultados salgan rápido. Imaginemos que el equipo se atoró y el personal no ha sido capacitado, el personal faltó el día de la capacitación, no supo desatorar la aguja, no supo cambiar lámpara. Entonces, ahí ya se, se alargan los tiempos de respuesta. Entonces, tienen que haber correctamente las instrucciones de uso, las capacitaciones, tiene que haber un cronograma de mantenimiento, todo ello. Es lo que aborda la ISO 15189. Luego, ver las calibraciones, la trazabilidad metrológica, que es un tema muy amplio y es muy aparte de lo que estamos hablando, pero asegurar las calibraciones, más que nada que estén en rango, el lote, fecha de vencimiento, procedencia, matriz, todo ello. Y asegurar la parte de la trazabilidad metrológica, qué temperatura, qué día, etc. Y acá entramos en la parte de mantenimientos, reparación de equipos. Si bien es cierto, muchas veces el personal que está en laboratorio clínico es técnico de laboratorio, tecnólogo médico, y ahora estoy viendo muchos biólogos, pero en las universidades lo que sucede, no nos preparan mucho, a menos yo estudié en San Marcos, no me preparan mucho en lo que es mantenimiento de equipos, manejos de equipos. No te preparan mucho en eso, al menos en la universidad donde yo he estado. Hay universidades que capaz tendrán sus currículas un poco más actualizadas, tendrán la posibilidad de hacer mayor cantidad de prácticas en hospitales, mayor cantidad de acceso a hospitales, pero muchas veces las universidades públicas les cortan las salas, más que decir por eso, y se los dan a las universidades privadas. Por temas presupuestales, etc. Entonces, nosotros a veces no tenemos la preparación. Sin embargo, no significa que no debamos de hacerlo. Porque un tecnólogo médico, un personal de laboratorio, tiene que saber el uso del equipo, como cuáles. Obviamente, saber procesar, saber calibrar, saber controlar, eh, saber las limitaciones, saber el fundamento, saber el mantenimiento diario, semanal, mensual y algunas acciones correctivas. Obviamente reparación de parte de hardware, de sacar las placas, eso lo hace el ingeniero, eso lo tiene que hacer la casa comercial, pero hay medidas correctivas que es nivel usuario. Y yo cuando digo usuario, me refiero a la persona que usa el equipo. Es la terminología que usan las empresas matrices a las personas que usan los equipos. Por ejemplo, en el metropolitano, a los pasajeros no le dicen pasajeros, le dicen usuarios. Metropolitano igual, son las personas que usan ese servicio, usan el equipo, usan el metro, usan el carro, etc. Pero lo que voy es que
los mantenimientos correctivos, algunas acciones correctivas a nivel usuario que podemos tener muchas veces no se realizan. Y eso hace que los tiempos de respuesta se elonguen, sean mucho más largos y todo va va a ser perjudicial para el paciente, más que nada. Por eso es importante que la empresa los capacite en todo ello. Entonces, hasta el momento estamos viendo, o sea, yo no estoy abordando a ver un equipo en específico, ver cómo se maneja, ver cómo... Yo estoy hablando de las generalidades en total. ¿Qué nos dice ISO en cuanto a los equipos? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que registrar? Las generalidades, las verificaciones. Entonces, hasta el momento ya hemos visto generalidades, pruebas de equipos, instrucciones de uso, hemos visto la preinstalación, instalación, cuáles son las condiciones que se evalúan, los requisitos, la calibración y la trazabilidad metrológica, mantenimientos y reparación de equipos, informes de incidentes adversos con los equipos, obviamente. ¿A qué me refiero? No sé, aguja doblada, empezó a salir líquido del equipo, empezó a drenar, por ejemplo, equipos de química líquida que usan esos equipos de ósmosis, a veces drena el líquido, o se sale una manguerita o algo. Y si nosotros como laboratorio queremos acreditarnos mediante la ISO 15189, debemos de registrar todo esto, hacer un informes de los problemas que se haya suscitado con los equipos. Y muchas veces cuando ocurren estos incidentes, las casas comerciales mandan un representante para poder solucionar, ya sea ingeniero, ya sea tecnólogo, y se genera un informe. Y esos informes tienen que ser archivados, tienen que estar la fecha, la hora, el problema que se ha suscitado, el diagnóstico, las acciones que se hayan realizado, algunos comentarios, qué repuestos han usado, la firma del representante de la empresa y la firma del jefe de servicio o el encargado de turno, ¿no? Y los registros de los equipos. ¿A qué me refiero con decir registro de equipos? Si es como dato, o sea, como dato o sesión en uso es lo mismo, quiere decir que has comprado pruebas y la casa, la casa comercial simplemente te pone el equipo para que tú proceses las pruebas. No has comprado equipo. Si es como dato o propio, si es ver la procedencia, ver la marca, el modelo, número de serie, tiempo, fecha de fabricación, fecha de instalación. Todo tenerlo bien mapeado, saber la ubicación. Muchas veces el personal, bueno, capaz porque es nuevo o algo, no conoce mucho a cabalidad dónde están ubicados los equipos. Lo que sucede es que tiene que estar todo en un lugar determinado. Y más que nada, esos son los puntos que aborda la ISO 15189. Entonces, recuerden que ISO 15189, en general, ISO nos dice cuáles son los requisitos que nosotros debemos de cumplir. Sin embargo, no nos dice cómo. El cómo, hay otros manuales, por ejemplo, como los manuales de CLSI, que nos ayudan para aplicar estos protocolos para cumplir los requisitos que ISO nos dice. Por ejemplo, recuerden que cuando un equipo es recién instalado o cuando un equipo falló, se le cambió una pieza de gran importancia como la aguja o no sé, un rotor o algo, se tiene que hacer también la verificación del equipo, se tiene que hacer las pruebas de aceptación. Y a nivel de usuario se hace un EP15. Un EP15 es para estimar la precisión del equipo y estimar el sesgo. ¿En qué se basa esta EP15? A simples rasgos es, ok, voy a estimar precisión. Entonces, ¿qué hago? Voy a estimar precisión en un día haciendo 5 corridas y voy a estimar la precisión entre días haciendo 5 corridas por cada día. Entonces, el lunes hago 5 corridas, martes hago 5 corridas, miércoles 5, jueves 5, viernes 5. Saco la precisión en condiciones de repetibilidad en un solo día y la precisión en condiciones de precisión intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente voy a ver un día, sino también voy a ver los demás días. Puede ser diferente manipulador del equipo. Entonces ahí van a haber mayor fuente de variación.
Y al haber mayor fuente de variación, los coeficientes de variación van a ser diferentes. Por eso se ve repetibilidad y precisión intermedia. Y si yo quiero ver con qué lo comparo, o sea, ya, verifiqué mi precisión, pero ¿cómo digo que mi precisión es aceptable o no? ¿Cuál es mi punto de comparación? El inserto, las casas matrices, los fabricantes, también han hecho estos protocolos. También han hecho sus coeficientes de variación. Intracorridas e intercorridas. Intracorridas, repetibilidad, intercorridas, precisión intermedia. Y tú te comparas con lo que hizo el fabricante. Y si estoy dentro de rango, estoy menos que su precisión, perdón, si soy más preciso que ellos, perfecto. Si no paso el protocolo, ya se siguen otros descartes, ¿no? Y a la par estimo el sesgo. Ok, ya medí mi precisión. Recuerden que la precisión es parte del error aleatorio. Y el sesgo, vamos a evaluar, ok, ¿estoy midiendo verdaderamente lo que es? O sea, estoy midiendo, o sea, si el valor tomado como real es 10, mis equipos están midiendo 10 o lo más cercano a 10, o es que hay cierto sesgo positivo, estoy midiendo 10.5 o 9.5, sesgo negativo. Para eso también se tiene que verificarlo y se estima ese sesgo. Y tengo que saber qué tanto error voy a poder cometer en el laboratorio. Todo ese tema es control de calidad, es muy interesante y les invito a que puedan profundizar. EP15. Esto es el esquema básico del manejo, bueno, de lo que nos dice ISO 15189 en cuanto a los equipos. Y esta es la entrada, ¿no? Vamos 3 días, bueno. Vamos a ver un poquito más, ¿ya? Contexto. Recordemos que una persona, imaginemos que el paciente, Pepito, Juanito, como queremos llamarlo, tiene polidipsia, polifagia, poliuria y pesa 130 kilogramos, 130 kilogramos, mide 1,75. Sus padres, sus hermanos le dicen, oye, algo te está pasando, se marea mucho, anda al médico, anda al hospital, anda a la posta, anda a la clínica, policlínica, lo que fuere. Y el médico lo evalúa y le solicita un examen, según las condiciones clínicas y los signos y síntomas del paciente. Entonces, Pepito se va al laboratorio, probablemente el médico le pida un examen de glucosa, un examen de tolerancia o un examen de hemoglobina glicosilada. Eso ya depende de la solicitud del médico. Se da el proceso de análisis en el laboratorio y se da un resultado. En este caso, su glucosa basal es 150 miligramos por decilitro, y eso según ADA ya es diabetes. Y acá lo que nos importa es delimitar 3 momentos. Uno antes del examen, otro después del examen. Uno previo al examen, pre-análisis, y otro post-análisis. Entonces está preanalítica, analítica, post-analítica. Son 3 palabras que se van a cansar de escuchar en el laboratorio, pero es el pan de día a día. O sea, el aseguramiento de la calidad es ver que todo esté bien en la parte pre, ana, post-analítica. Bueno, Pepito se puede ir a hospitales del MINSA, se puede ir si es que es contribuyente, si es trabajador, les cuentan su de salud, puede ir a hospitales de salud. Si es policía, si es marino, se puede ir a entidades del Ministerio de Interior, perdón, Ministerio de Defensa, como los hospitales navales, Hospital del Ejército, FAB, o si tiene la capacidad adquisitiva, se puede ir a una clínica privada. La oferta de salud del Sistema Nacional Peruano es muy heterogéneo, es muy variado. Tenemos un sector público y un sector privado. En el sector público, obviamente, está regido por el MINSA, y en el sector privado tenemos el régimen netamente privado y un régimen intermedio. ¿Qué quiere decir? Que hay una contribución directa de los, bueno, de los contribuyentes, por así decirlo, que es salud, EPS. Y eso configura la parte de la oferta en salud, público, privado. Y recordemos que la oferta en salud se va a categorizar. No es lo mismo hablar
de un hospital, de un instituto nacional o de una posta. O sea, los niveles los niveles tecnológicos, la capacidad resolutiva que tienen, la infraestructura es muy diferente. Entonces, nosotros debemos de tener o debemos de saber que hay un sistema de categorización de la oferta de salud del sistema de salud en el Perú. ¿Y cómo es que nosotros vamos a categorizar estos sistemas, estos centros? Bueno, vamos a evaluar su capacidad resolutiva y vamos a evaluar su infraestructura. No es lo mismo hacer un examen de glucosa a 5 pacientes que tener un volumen de muestras de 1000 glucosas al día. No es lo mismo hacer un examen de glucosa que hacer, no sé, pues, eh, pruebas moleculares. O sea, el nivel de complejidad es diferente. Entonces, la oferta, vamos a evaluar capacidad resolutiva cuantitativa y cualitativa. Capacidad resolutiva cuantitativa, ¿qué quiere decir? ¿Qué tanto volumen de muestras puedo procesar? Para que se entienda, ¿no? Capacidad resolutiva cualitativa. ¿Qué tan complejas son las pruebas que puedo realizar? Si yo voy a realizar mayor cantidad de muestras, procesar mayor cantidad de muestras, por lo tanto necesito un laboratorio grande, donde quepan equipos grandes de mayor rendimiento. Si yo quiero procesar pruebas complejas, necesito equipos con un nivel tecnológico mayor, equipos un poco más especializados. Entonces, bajo estos 4 paradigmas, vamos a usarlos para poder categorizarlos según su nivel de complejidad. Entonces, nivel de complejidad, tenemos 8 niveles de complejidad en el Sistema Nacional Peruano. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de tensión, los cuales tenemos 8 niveles de complejidad y la categorización va a ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, así hasta llegar al 3.2. Por cierto, si tienen alguna pregunta, escríbanlo en el chat y lo resolvemos más adelante o activen sus micros. ¿Y cómo se configura este Sistema Nacional Peruano? En MINSA, en Salud, Policía, Fuerzas Armadas, privado. Veamos los extremos para avanzar rápido. MINSA, por ejemplo, 1.1, lo más básico, puestos de salud. Privado, consultorios. Policía, puestos sanitario. MINSA, lo más especializado. Institutos, como cuáles, INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INO, Instituto Nacional Oftalmológico, INCOR, Instituto Nacional del Corazón, privados, también institutos privados, el salud también tiene sus institutos. Entonces, vamos a ver que acá hay mayor grado de complejidad, según los 4 paradigmas que estamos viendo, según su capacidad resolutiva cuantitativa, cualitativa, su estructura y su nivel tecnológico. Ahora, laboratorio. Según qué nivel tenemos ya el servicio de patología clínica. Porque si estamos hablando de equipos de laboratorio, no es lo mismo decir que el equipamiento de laboratorio de un nivel 1.3 a un nivel 3.2. No es lo mismo. Vemos que a partir del nivel 1.3 ya tenemos servicio de patología clínica, de laboratorio, en adelante. Y según el nivel, vamos a ver que hay diferentes tipos de áreas. Desde el 1.3 tenemos áreas de bioquímica, áreas de metodología, área de microbiología, que es lo más básico. Y así en adelante va aumentando la capacidad. De igual manera, ya está normado cuál es el equipamiento mínimo que debe de haber en un laboratorio según la categoría en donde estamos. Por favor, si los micros pueden silenciarlo, porfa, si es que no se van a hacer ninguna consulta o algo. Ya. Entonces, según la categoría que estamos viendo, vamos a encontrar diferentes tipos de equipos. Veamos, nivel 1.1, 1.2, más que nada son tomas de muestra. Acá no hay procesamientos, es full toma de muestra. ¿Qué se tiene? Bueno, centrífuga, refrigeradora, sillón, armario. 1.3, microscopio, ya se hace hematocrito, baño María, más que nada es algo manual, hacer bioquímica manual, por ejemplo. 1.4,
Tenemos microscopio, centrífuga para hematocrito, baño María, contador de células, fotómetro digital, podemos tener un equipo semiautomatizado de bioquímica, y así sucesivamente vamos a ir avanzando en las categorías y vamos a ver que ya el equipamiento va a ser distinto, va a ser más especializado, el nivel tecnológico va a ser mayor, la capacidad resolutiva cuantitativa y cualitativa va a ser mucho mayor, dependiendo de la estructura y el equipamiento que tengan. Y recordemos que ISO 9001 nos dice que debemos tener nuestros manuales de organización y funciones, un MOF. Ver que en el laboratorio, tenemos bueno, en el hospital hay una dirección general y hay varios departamentos. De los departamentos que nos importan por el momento, es el departamento de patología clínica y anatomía patológica. Esto lo saqué de un hospital de acá de Lima, X, creo que por ahí sale el nombre. Vamos a tener servicios de patología, servicios de anatomía patológica, donde nosotros vamos a estar, o lo que es circunscrito la charla, es la parte de patología clínica. En la parte de patología clínica tenemos, bueno, personal específico para esa área, y tenemos, bueno, de patología clínica, tenemos área de hematología, área de bioquímica, inmunología, microbiología, laboratorio de emergencia y un área preanalítica. Estamos adelantándolo, y acá es donde quiero llegar. Y cada personal tiene sus funciones muy ya definidas, las funciones están definidas. No hay o sea, en teoría no debería haber una transposición de funciones, un acoplamiento o alguien que cumpla las funciones de otro. En teoría no debería haber, si es que se siguen los correctos estándares. Y una de las funciones, al menos acá lo he puesto en personal técnico porque lo saqué de otra presentación, pero obviamente también es para personal licenciado, pero es el apoyo, ¿dónde está? Apoyar en el procesamiento básico de las pruebas de laboratorio solicitadas. Entonces, si ya está estipulado, por lo tanto, el personal se tiene que capacitar. Ya hemos visto cuáles son los puntos que evalúa ISO 15189 en cuanto al equipamiento. Les he mencionado qué es lo que se debe de saber a nivel usuario. No estoy especificando a nivel técnico ni a nivel de funcionamiento de un equipo específico. Más adelante vamos a ver unos ejemplos para que se pueda entender mejor. Ahora, estamos hablando de laboratorio clínico. ¿Qué es un laboratorio clínico? ¿Y qué son las BPLC? Algo básico. ¿Qué nos dice ISO? ¿Cómo nos responde? Sí, 57, tenemos una hora. ISO nos dice, ¿qué es un laboratorio clínico? Pues es un laboratorio dedicado al análisis biológico, microbiológico, inmunoquímico, inmunomatológico, hematológico, biofísico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué analizamos este tipo de pruebas, de muestras? Para obtener información para el diagnóstico, prevención, tratamiento y la evaluación de los seres humanos. Estamos hablando de la parte clínica humana. ¿Qué es lo que podemos medir? Podemos medir moléculas, podemos ver estructuras subcelulares, células, eh, parásitos, etcétera, fluidos corporales, hacer citoquímicos. En resumen, un laboratorio clínico nos da información de variables clínicas. ¿Para qué lo hacemos? Para la prevención, para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento, en diferentes áreas de acción, hematología, bioquímica, hemostasia, inmunología, con diferentes tipos de pruebas, hemogramas, perfil hepático, tiroideo, bueno, por bioquímica, dependiendo del fundamento cómo se haga, pruebas de hemostasia, de coagulación, métodos inmunológicos como pruebas inmunocromatográficas, ELISA, Western blot, Immunodot, etc. Y así hay varias áreas en el laboratorio clínico. Y en todas esas áreas tiene que haber una etapa preanalítica, analítica y postanalítica. Y en la etapa analítica es donde ya vemos la etapa del proceso, del manejo del equipo, de las calibraciones, del control de calidad, de los límites de detección, de los protocolos de verificación, todo lo que nos dijo ISO al inicio, de los requisitos que debemos de cumplir, todo está especificado.
Entonces, ¿qué son las BPLC? Son las buenas prácticas en el laboratorio clínico. Las buenas prácticas, ¿qué quiere decir? Que es todas las acciones realizadas para poder nosotros, o sea, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tener para poder diseñar, registrar y reportar análisis clínicos? O sea, ¿qué es lo que yo debo cumplir para poder reportar análisis clínicos? Yo tengo que cumplir con mis buenas prácticas de laboratorio clínico. Para eso yo tengo que seguir ciertos estándares internacionales. ¿Quién me pone esos estándares? OCDE, FDA, OMS. En este caso estamos hablando de ISO. Podemos hablar de estándares en niveles de gestión, como ISO 9001, estándares técnicos, como la ISO 15189, la que hemos visto hace un rato, y todo eso conlleva a las buenas prácticas del laboratorio clínico para dar resultados clínicamente útiles y oportunos. ¿Qué es lo que ve las BPLC? Registros, personal, infraestructura, ensayos y referencias, informes, procedimientos operativos, planificación de análisis, garantía de calidad. ¿Solo eso? No, también ve más. Ve equipos, reactivos, control de calidad, ve lo que son los equipos. ¿Qué otros puntos ve? La extracción sanguínea mediante la estandarización de tubos, siguiendo protocolos estandarizados, por ejemplo la GP41, creo que es la de obtención de muestras venosas de CLSI, protocolos estandarizados para obtención de muestras arteriales, capilares, todo ello, muestras para uroanálisis, todo esto debe estar estandarizado, independientemente del área. La infraestructura, y esto es importante porque así como hizo, nosotros tenemos que hacer protocolos de verificación, hay una etapa de instalación y preinstalación de un equipo. Y todo esto se tiene que evaluar con las instalaciones físicas del laboratorio. Por eso es importante saber también, o tiene que haber un personal encargado que maneje, tal vez no a nivel técnico, no a nivel de ingeniería, pero a nivel organizacional. Saber el espacio que hay en el laboratorio, la capacidad que tenga para poder recepcionar algún equipo de piso, o saber dónde instalar un equipo de mesa de bioquímica, la climatización del área, que tiene que cumplir con la temperatura del laboratorio, 18 a 22 grados. ¿Qué me ha ocurrido, por ejemplo? Ok, el laboratorio, el lugar de proceso, cumple con todos los requisitos para poder instalar un equipo. Sin embargo, ok, o bueno, error también de la empresa, se envía el equipo, se instala, se capacita en acciones, en el uso del equipo, acciones correctivas, mantenimiento, y se envían los reactivos. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que el almacén tiene aire acondicionado, funciona, cuando se fue a hacer la instalación funciona, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo apagan en las noches, lo apagan sábado y domingo. Entonces, hay reactivos que tienen un rango ah, un rango límite de temperatura, en este caso era 25 grados Celsius. Y yo estoy hablando de un laboratorio donde llega la temperatura a 30, 33 grados Celsius. Estamos hablando yo estaba hablando de la selva. Ahí ya se pierde la trazabilidad. Ahí ya se pierden las condiciones de climatización. A eso voy en los manejos de equipos. ¿Qué quiere decir? Tu insumo está mal almacenado, se refleja en tus controles de calidad, en tu manejo del equipo, en tu resultados de las muestras, porque obviamente si el resultado está fuera de control, eso se va a traducir que el analito que vas a medir también debe estar sesgado. Iluminación del lugar, los pisos tienen que ser de fácil limpieza, las paredes igual, si los rasos, que haya ventanas para correcta ventilación, si en caso se requiera, o un flujo correcto de aire. Las redes eléctricas, esto es importante. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que ha pasado? Ejemplos, yo estoy hablando de ejemplos que han ocurrido. Hospital X acá en Lima, Laboratorio X. Siempre los equipos van a ir con su protección eléctrica, con un UPS, o con un transformador, o con un estabilizador. Entonces, ¿para qué se le pone un UPS al equipo? Para protegerlo en
caso de cortes abruptos de energía. En la realidad peruana, a veces los cortes de energía son abruptos, no se sabe, y si hay un corte abrupto de energía, esto puede dañar el equipo, puede dañar la tarjeta, puede dejarlo inoperativo, y es una pérdida enorme de dinero, es una pérdida de tiempo en cuanto a la respuesta de los análisis del paciente, se detiene el servicio de bioquímica, por ejemplo, y un hospital donde no tengo un equipo de bioquímica operativo es muy deficiente, ¿cierto? Entonces lo que voy es que las casas comerciales ponen estos UPS con el fin de proteger en caso de que una pérdida repentina de, de electricidad o también las fluctuaciones de voltaje por las malas condiciones eléctricas que hay en ese hospital. ¿Y qué es lo que sucedió en este hospital X? Habían cortes abruptos de energía, y cuando hay un corte abrupto de energía, los UPS, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, empiezan a sonar. Suena un pitido, tit, tit, empiezan a sonar, una alarma. Cuando ocurre eso, lo que tiene que hacer el personal del laboratorio es apagar los equipos de manera correcta, porque el UPS le va a suministrar la energía de emergencia necesaria al equipo para que se pueda apagar correctamente, para que no se apague de manera imprevista. Es como que tengas tu computadora y lo desenchufes de la nada. ¿No les ha pasado que a veces se demoran en prender o tienen problemas? Igual con un equipo. Ese es el fin del UPS. ¿Y qué sucedía en ese hospital? No hacían nada. El equipo se apagaba de manera abrupta. Se malogró el equipo y se tuvo que cambiar ciertas partes hasta que se dejó operativo. Y todo un lío, todo un problema. Pero lo que voy es que se tiene que saber el correcto apagado y prendido de un equipo, sea desde el más pequeño hasta el más grande, desde el equipo semiautomatizado de bioquímica o el equipo de piso de bioquímica, el equipo de hematología de 3 diferenciales o un equipo de 5 diferenciales, un poquito más grande o dependiendo de la capacidad. Se tiene que saber el correcto apagado. Sistemas contra incendios y sistema de protección personal. Hasta ahí estamos en instalaciones eh, físicas. Ahora, en cuanto a equipos, netamente. El personal debe tener el acceso al equipo necesario para hacer los análisis, obviamente. Contar con los POEs. ¿Qué es un POE? Procedimientos operativos estandarizados. Eh, no es, o sea, en el laboratorio, ¿cuál es el fin del control de calidad en el laboratorio? Es la mejora continua. Y si algo no está registrado, es como si algo no haya pasado. Y si no hay un estándar, hay mucha variación. Y si hay mucha variación, no hay calidad. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces en hospitales, en centros que no están mucho empapados en la parte de control de calidad, no tienen muchos manuales. O si lo hay, el personal no lo conoce, no lo ha leído o probablemente puede estar mal. Hay POEs, que son los procedimientos operativos estándar, son los manuales de cómo usar el equipo, cómo procesar una muestra. A la par, las casas comerciales ponen guías rápidas, ponen fotos de cómo se procesa al costado del equipo. Hay maneras. Trabajar con equipos correctamente validados por fabricante y verificados por el usuario, siguiendo las recomendaciones como CLSI, que nos da la IP15, como ya les comenté. Evaluar la precisión y evaluar el sesgo. Registrar los mantenimientos predictivos diarios, semanales, preventivos y correctivos, y las incidencias que haya con el equipo. Realizar calibraciones por lo menos según frecuencia sugerida por el fabricante. ¿Qué ocurre? Muchas veces no calibran, muchas veces no pasan control, o equipos que hacen una autocalibración, por ejemplo, un equipo de gases como el Abel 800 que se autocalibra, lo interrumpen. Se interrumpe, se interrumpe, se interrumpe. Y eso afecta a la calidad de análisis, eso afecta a los controles de calidad. Contar con el registro del rendimiento del equipo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas pruebas me rinde un reactivo? ¿Cuánto es su consumo? ¿A qué temperatura lo tengo que almacenar? Las equivalencias que debo de tener. ¿Qué problemas también ocurren en ciertos laboratorios? Que no saben sacar el rendimiento. ¿Qué tanto consume su laboratorio
y proyectar para qué tanto tiempo tienen reactivos. Muchas veces lo que sucede en hospitales grandes es que las mismas casas comerciales asignan un personal para realizar eso. Otros hospitales que sí están entrenados en la parte de llevar su control del stock con un Cardex y proyectar para cuánto tienen reactivos, ahí sí hay hospitales que están bien entrenados en ello, pero hay otros que no, aún no implementan esto cuando se debería de hacer, porque es parte de las buenas prácticas del laboratorio, es parte de la estandarización, es parte de lo sugerido por ISO. Y como les comento, los equipos, hay una instalación, se recepciona el equipo, la documentación necesaria, la carta, el acta de instalación, etcétera. Se hace la descripción física, la descripción funcional y se da el acta de instalación. Si el equipo requiere servicios como cañerías, se hace la instalación, se calibra, se evalúa, se pasan controles o el protocolo que les mencioné y se hacen los mantenimientos o se cambian repuestos dependiendo de lo que sea necesario. Se archiva, se ve, se evalúa, está aprobado, todo está ok, la calibración está ok, está funcionando, está operativo, todo se deja ok. Se evalúa lo que es exactitud, precisión, bueno, también estabilidad. Calificación de funcionamiento, aprobado, equipo apto para usar. Más o menos ese es el flujo de trabajo que se sigue al momento de instalación de un equipo, con todo y EP15. Tenemos que tener los formularios de registro de los equipos, las necesidades que tienen, el espacio, electricidad, ventilación, requerimiento de agua, de flujo, aire, etc. Registrar las no conformidades. ¿Y qué seguía aquí? Ah, ya. Ya. Regresando al ejemplo inicial, al contexto, ya hemos visto qué nos dice ISO. Hemos visto que ISO es parte de las buenas prácticas del laboratorio. Hemos visto cuáles son a qué puntos aborda las BPLC en cuanto a equipos y lo estandarizado por ISO y lo sugerido por ISO. Y vamos a ver cómo es el proceso del laboratorio. Ya les dije que Pepito se fue al laboratorio y hay 3 etapas. Una antes del análisis, una en el análisis y otro después. Preanalítica, analítica y posanalítica. Y hay 3 tipos de procesos definidos en el laboratorio. Procesos estratégicos, procesos operativos, netamente de la parte laboratorial, la parte de toma de muestra, análisis, reporte, y procesos de apoyo. La mayoría de personal de salud está inmersa en lo que es solamente la parte operativa. La parte estratégica, todo ello, sí, últimamente se está adentrando, pero muchas veces el grueso número de personal está en la parte operativa. La parte preanalítica, que ve los requisitos del paciente, que ve qué deben de cumplir los puntos para que la toma de muestra sea de una muestra representativa. Se tiene que ver el procedimiento, el procedimiento de toma de muestra, las dificultades, almacenamiento, transporte, etc. En la parte analítica, vamos a ver, en la parte analítica, vemos, la fase preanalítica tenemos preparación del paciente, recogida de la muestra, equipo necesario de seguridad, transporte y almacenamiento. En la etapa analítica, ya vemos que es la parte del equipo. ¿Dónde está? La calibración, si se ha hecho los mantenimientos, el control de calidad, los cálculos que son necesarios para realizar el resultado, los rangos de referencia, interpretación no tanto, limitaciones del método y el fundamento del equipo. La parte postanalítica es la información que se genera, cómo vas a manejar esa información. ¿Lo vas a priorizar? ¿Es un valor crítico? ¿No? ¿Lo vas a archivar? ¿Cómo se reporta? ¿Qué vas a reportar? ¿Cuáles son tus rangos? Etcétera. Y recuerden que en estas 3 etapas, la fase preanalítica, analítica y postanalítica, hay error. ¿Y qué nos dice Westgard? Que en la etapa preanalítica
La incidencia de error es de un 60%. ¿Qué significa esto? Que debido a que hay mayor mano del hombre, está sujeta a error. Y en la etapa analítica está un poco más automatizado, pero aún hay errores. Como les comenté, tenemos las normas ISO 9001, que son los requisitos de gestión de la calidad, y la norma ISO 15189, perdón, ISO 15100, no, sí, ISO 15189 está al revés, para medicina de laboratorio, clínico. ISO 9001 los va a certificar a nivel de gestión de calidad, al nivel administrativo, y la ISO 15189 nos da la competencia técnica. O sea, no, ok, tienes el sistema de gestión de calidad implementado, pero no necesariamente midas bien. Y ISO 15189 es donde nos acredita que tenemos la competencia técnica para poder hacer las mediciones. Siguiendo los protocolos, por ejemplo, de verificación de equipos, como la EP15, a nivel usuario. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a un resultado? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el esquema básico que hace un equipo para poder tener un resultado? A ver, ¿cómo les explico? Imaginen un equipo de bioquímica, un equipo semiautomatizado de bioquímica, muy chiquito, de la marca X. Tenemos un inserto, tenemos un kit de reactivos. En el kit de reactivos tenemos el inserto, tenemos los reactivos, A, B, o como se llaman, muestra. Y nosotros vamos a tener una muestra problema. Hay un estándar, o sea, muchas veces en el inserto nos viene el factor de calibración o nos viene un estándar. ¿Y qué son estos equipos semiautomatizados? Simplemente es un equipo, es como un espectrofotómetro. Te va a leer la absorbancia, la densidad óptica. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿en qué se basan estos equipos? Recuerden que hay un tubo, en el tubo, muestra. En la muestra hay un analito. Imaginemos glucosa. Esta glucosa, esta muestra, imaginemos que le incidimos una luz. Y si le incidimos una luz, no toda la luz va a pasar. Va a estar, ahí va a haber menos luz que pase. Va a haber cierta energía, cierta luz que se queda, que se absorbe por la glucosa. Y recordemos que la luz es un espectro, es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas tienen, tienen una longitud de onda. Y los analitos, cada analito va a absorber en mayor o menor medida dependiendo de la longitud de onda. Y hay una longitud de onda óptima en la cual ese analito tiene la mayor capacidad de absorción de la luz. Entonces, ¿qué hacen estos equipos semiautomatizados? En general, los equipos que funcionan en base a colorimetría. Ya. Se incide una luz, absorbe lo que es la luz, y ya no pasa la cantidad de energía, ya no pasa, se detecta, y va a haber una absorbancia. Y por la ley del Lambert-Eaton se va a poder sacar la concentración del analito. En equipos semiautomatizados es más o menos igual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay dos tipos de fundamentos. Uno a punto final y uno método enzimático. En un método a punto final, que es el colorimétrico, es ok, tienes tu reactivo de glucosa, lo oxidas o lo combinas con otro reactivo, se genera un color probablemente, y ese cambio de color se va a leer en el equipo. Y en base a la densidad óptica, o bueno, la absorbancia que se saque, lo vas a multiplicar por el factor de calibración que viene en el inserto, o que viene, o que tú saques mediante tu estándar. Entonces, hasta aquí estamos viendo la palabra calibrar, calibración. O sea, un equipo se tiene que calibrar para poder realizar una medición. ¿Y qué significa calibrar?
En simples palabras, calibrar es decirle al equipo cómo es que tiene que medir. Imaginemos. Imaginemos un equipo que mide en base a potenciometría, equipos de gases arteriales. Pasa la muestra, difunde el analito que se tiene que medir, y hay un cambio de voltaje, un cambio potenciométrico. Ese cambio, esa señal que da este analito, es el patrón. No sé si se me entiende. Si este analito pasa a una cierta concentración ya estandarizada, imaginemos que es 10, y me da un patrón. Entonces se supone que a esta concentración de 10 me tiene que dar un patrón de medida de, no sé, pues, 10. De 5, por ejemplo. 10 me da 5. ¿Cuánto me dará una muestra que yo no sé su concentración? Pero sí sé cuál es la señal que me da. Imaginemos que es 10. Probablemente sea la concentración 20. Pero eso ya se va con fórmulas y todo del mismo software del equipo. Pero lo que voy es decirle en base a estándares que ya están definidas sus concentraciones, ver cuál es la señal de lectura que emite, independientemente si sea un tipo equipo espectrofotométrico, colorimétrico, potenciométrico, amperométrico. Puede dar cualquier tipo de unidad. Pero el punto es que es una solución estandarizada. Y con esa solución estandarizada vamos a generar una curva de calibración. Si son dos puntos a diferentes concentraciones, generamos una curva de calibración. Ok, a esta concentración me da esta señal, pero a esta concentración mayor me da otro tipo de señal. Entonces, realizamos la curva, y entonces mi concentración, problema, ¿qué tipo de señal me dará? Me da esta señal. ¿Cuál es la concentración problema? Eso es calibrar. Ahora, ¿mi calibración está ok? Puede ser, pero mi equipo está midiendo bien. Para eso usamos los controles, las corridas de controles. Si todo está ok, empezamos ya a procesar las muestras. Obviamente hay varios criterios de control de calidad estadístico interno, reglas de Westgard, 1.3S, etcétera, que no vienen al caso en este momento, pero más o menos este es el esquema básico que usa la mayor cantidad de equipos. Calibras, controlas, procesas tus muestras. Calibras en base a soluciones ya estandarizadas, o una concentración ya dada, corres tus controles que tengan que salir en un rango y un desempeño adecuado, y procesas tus muestras. Tipos de procesamiento. Recordemos que en el laboratorio clínico hay laboratorios muy especializados y laboratorios que están o que no tienen el presupuesto o que no están categorizados para realizar ciertas pruebas. Pueden ser metodologías manuales, metodologías automatizadas o procesamientos semi-automatizados. Este es un equipo de bioquímica semi-automatizado. Este es un equipo de bioquímica automatizado de piso. Es el Vitros. Y bueno, un procedimiento manual, ¿no? Usando tu baño María, tu espectrofotómetro, todo ello. Y acá es lo que voy, que los equipos se tienen que calibrar. Tenemos dos puntos de concentración y se realiza la curva de calibración. Esta curva de calibración tiene en este caso, bueno, es un ejemplo que tiene una relación lineal. Y esta es la función de esta curva de calibración. Y en base a esta función se puede sacar la concentración. Y de esta manera también se puede sacar el factor de calibración de la curva. Y este factor de calibración de la curva es lo que viene a veces en los insertos. O sea, el factor es 12. Y en los equipos semiautomatizados, ¿qué es lo que ocurre? Se tiene que programar la prueba. Programar la glucosa, el colesterol, albúmina, se programa. Entonces, pobrecito, los micros, por favor, para ya ir terminando. Y vamos con las preguntas. Se tiene que programar las pruebas. Muchas veces lo hace la casa comercial o muchas veces lo hace el mismo usuario que programa sus pruebas. ¿Qué significa programar las pruebas en el equipo semiautomatizado?
ponerle el factor de calibración, en caso haya en el inserto, o si no sacarlo con un estándar. Poner la longitud de onda de medición, que ya les comenté, cuál es el fundamento. Ponerle los rangos referenciales, la linealidad, y todos esos valores se encuentran en el inserto, y todo ello debe estar programado en el equipo. Hay equipos semiautomatizados que solo trabajan con una muestra, con un tipo de marcas. Hay otros equipos que tienen la capacidad de trabajar con diferentes marcas, que son sistemas abiertos. Hay otros equipos que tienen la capacidad de trabajar con otras marcas, que son sistemas abiertos, pero por temas comerciales, muchas veces hay casas comerciales que no te dicen eso, y como que yo te vendo mis reactivos. Muchas veces son las prácticas que se dan. Pero lo que quiero entender es, lo que quiero que entiendan es que una calibración es decirle al equipo cómo es que tiene que medir. Ok, ya calibramos, tenemos el factor de calibración, en este caso es una función lineal, más simple. Tenemos nuestro factor de calibración, bueno, el factor es la concentración versus la absorbancia en este caso, y tenemos otro factor. En este caso, por ejemplo, el estándar de glucosa, tengo que ver, la absorbancia me dio 0.225 con un factor de 444. La concentración es 100 miligramos por decilitro. Entonces mi muestra problema, ¿cuánta concentración tiene? Pues multiplico 0.2 por 444. Y me sale mi resultado en la unidad en la cual está mi estándar. Y más o menos ese es el fundamento por el cual miden los equipos semiautomatizados. Se tiene que programar, y dependiendo del inserto te puede pedir blanco de muestra, blanco de reactivo. Eso ya se prepara y el equipo se programa y se procesa. Los controles, ok, calibramos nuestro equipo. Obviamente no estamos entrando en detalles de que cómo se calibra estrictamente en un equipo de la marca tal, cómo se configura estrictamente la glucosa en la marca tal, porque no es o sea, eso se tiene que ver el manual del equipo, el inserto que vamos a usar. Entonces la información es muy heterogénea. Estoy tratando de abordar qué es lo que se tiene que hacer, independientemente de la marca. Ya calibramos, ahora pasamos a nuestros controles. O sea, mi calibración está ok, está dentro de rango. Perdón, la calibración está bien. Saca mi factor de calibración, pero mi equipo ahora está midiendo bien. O hay un error sistemático que yo estoy soslayando, o es muy impreciso mi equipo. Entonces, para eso tenemos que hacer corridas de controles internos para ver el desempeño analítico de nuestro equipo. Y según CLSI, nos dice, ¿cuántos controles tienes que pasar al día? ¿1? ¿2? ¿3? ¿Cuántos? Vamos a ver. Para definir un control, es una solución preparada. Puede ser un control liofilizado o un control líquido que está previsto para ser usado en procesos de control de calidad, verificar la confiabilidad de un sistema analítico y para poder mantener su desempeño dentro de límites establecidos. O sea, es una solución con un preparado que puede estar, perdón, es una sustancia que puede estar liofilizada o que ya está en solución, o sea, ya es líquido, que se conoce los rangos en los cuales está, hay un valor promedio tomado como real, y entonces nosotros tenemos que evaluar la medición que estamos haciendo con mi equipo. Podemos hacerlo con el equipo semiautomatizado o con el equipo automatizado de piso, con el Vitros o con el AU480, podemos hacerlo. O sea, el fundamento es casi, no el fundamento es el mismo, sino el flujo de trabajo es el mismo. Calibras, haces tu mantenimiento diario, limpiezas del equipo, verificas la aguja, verificas los sistemas fluídicos, que no haya fugas, eh, realizas las limpiezas, los wash, calibras, sacas tu calibrador, reconstituyes, calibras, sacas tu control, atemperas, calibras, perdón, atemperas, reconstituyes y pasas tus controles. Ahora, ¿cuántos controles al día tengo que pasar? ¿Qué nos dice CLSI? Si un laboratorio
no tiene implementado lo que es control de calidad y recién quiere realizar lo que es control de calidad, como mínimo se debe de pasar 2 controles al día. ¿Y cuál es la particularidad de estos 2 controles? Que sean los más cercanos a decisiones, o sea, a concentraciones que tengan decisiones médicas, o sea, resultados críticos, ¿no? Si un laboratorio ya tiene su control de calidad bien implementado, acá ya se puede planificar el control de calidad según el desempeño del equipo y según su estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Ok, yo ya tengo muchas corridas analíticas, muchos controles pasados. Sé cuál es mi variación, es mi coeficiente de variación. Sé cuál es mi media. Sé cuál es mi desempeño. Capaz trabajo con controles intralaboratoriales o controles externos. Y yo ya quiero planificar mi control de calidad. Yo no voy a pasar 2 controles. Probablemente el equipo es sumamente estable, que solamente voy a poder pasar un control de tal nivel tantas veces al día. Entonces se usa los gráficos de OPS Charts para poder ver, pues, en base a Sigma y las reglas de Westgard, qué reglas de Westgard voy a usar, cuántos niveles de control voy a usar. Entonces, eso es parte de la planificación del control de calidad. Pero lo predeterminado es pasar 2 controles al día, cada 24 horas. Bueno, los controles son resultados, bueno, tienen concentraciones que tengan resultados que abarquen la mayor cantidad de rango de los resultados de los pacientes, concentraciones que representen niveles de decisión médica y la combinación de ambos. Ahora, ok, conocemos el fundamento del equipo, conocemos procesar en equipo, porque procesar en un equipo es simplemente leerte el manual o estar atento a la capacitación, apretar los botones y procesar. Eso es lo que puede, o sea, una persona que no conoce de laboratorio, piensa, no sé, ustedes solamente apretan botones, ustedes solamente sacan sangre, pero no es así. Un personal de laboratorio que maneja equipos de laboratorio debe saber el fundamento, debe saber mantenimiento diario, debe saber las calibraciones, debe saber de control de calidad. Todo eso tiene que ver con los manejos del equipo, independientemente de saber qué botón apretar para darle start al equipo y que me aspire la muestra o que empiece a procesar, ¿cierto? Eh, y parte, ¿qué hora es? 7:30. Y parte de el aseguramiento de la calidad de un resultado es la parte analítica, que lo estamos viendo, las capacitaciones, manejo de equipo, pero la parte analítica, o sea, mi equipo, si mi parte preanalítica está deficiente, las mediciones que va a hacer mi equipo no van a ser las adecuadas. Entonces se tiene que tener en cuenta esta parte preanalítica para poder evaluar los resultados que mi equipo está dando. Fuentes de variación como cuáles. Puede ser que en la parte preanalítica, en la toma de muestra, no hubo correcta, no hay la correcta, no se llenó correctamente el tubo. Se pierde la relación sangre-anticoagulante. Puede haber microcoágulos que pueden atorar el equipo. Pueden haber, en tiempos de, bueno, tiempo de toma de muestra, la ligadura le puse muy fuerte por mucho tiempo, me varía el potasio, empiezo a ver falsos elevados de LDH por hemólisis. Tiempo de centrifugación. Un equipo de laboratorio básico es la centrífuga. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estandarizamos la centrifugación? ¿Nosotros estandarizamos en base a qué? ¿Qué unidades usamos con la centrífuga? ¿Usamos a revoluciones por minuto o estandarizamos en base a gravedades? ¿Qué es lo que sucede en el laboratorio clínico? La centrífuga, recuerden, es un elemento para poder hacer la separación mediante las fuerzas centrífugas que haya en base a las diferencias de densidad. ¿A qué voy? Que la fuerza centrípeta y centrífuga y las gravedades a las cuales son sometidas, y la fuerza que centrífuga y centrípeta va a variar según el radio del rotor hasta la muestra. Entonces, cada tubo tiene que ser estandarizado
gravedades para evitar ese factor de error por el radio de la centrífuga. ¿Por qué? Imaginemos, yo centrifugo 5000 RPM por 10 minutos, en esta centrífuga con un radio de 10 centímetros, la otra de 15 centímetros, la otra de 30, entonces no es lo mismo, porque las fuerzas las cuales el cual está sometiendo esa muestra es diferente. Uno puede ser uroanálisis, y en uroanálisis los tubos se centrifugan, bueno, para sacar el sedimento, ¿no? Se centrifugan a 400 gravedades, independientemente del tipo de centrífuga que estás usando, 400 gravedades. Igual, bioquímica, hemato, los tubos de tapa lila, los tubos de tapa amarilla, tienen una estandarización en base a gravedades. ¿Dónde encuentras información? En los insertos de los tubos, en la ficha técnica. Todo eso tiene que ser parte de su proveedor. El proveedor tiene que darles esa información. Bueno, en fin, tiempo de toma y proceso, contaminación de la muestra, hemólisis. Este caso, por ejemplo, muestras lipémicas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguna vez les ha sucedido que tienen ese tipo de muestras que están medio lechosas? Y obviamente son lípidos. Pero ¿qué es lo que estamos observando exactamente? ¿Y cómo esto afecta a los equipos? Recordemos que nosotros al momento de ingerir grasas, estamos ingiriendo triglicéridos, por ejemplo, colesterol, por ejemplo. Y estos triglicéridos, estos colesteroles, tienen que ser absorbidos a nivel intestinal. Tienen que ser transportados para ser metabolizados. Y hay proteínas que transportan estos lípidos. Por ejemplo, una proteína de transporte de lípidos son los kilomicrones, que transporta principalmente triglicéridos. Y en comparación con las otras lipoproteínas, son los que tienen mayor tamaño. Entonces, si vemos este tipo de muestras, la cantidad de kilomicrones es muy abundante, es muy alta. La cantidad de triglicéridos que tiene es demasiado. Capaz el paciente tiene alguna dislipidemia, por ejemplo, y no lo sabe. ¿Y esto cómo se traduce en mi equipo? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que muchas veces tienen un fundamento en base a longitudes de onda los equipos. Pueden ser por nefelometría, por el dispersamiento de la luz. Puede ser por espectrofotometría, si vemos la absorción de la luz. Y este cambio y este factor de lípidos que hay acá puede variar los resultados que puedo tener en base a absorbancias, por ejemplo. Imaginemos que está todo lleno de lípidos. Yo quiero medir glucosa. Acá ya va a haber un factor de error. Nos va a dar una lectura que no va a ser la correcta del todo, y eso va a generar un resultado no confiable. Hay equipos que te dan lo que es el índice lipémico, y hay rangos que se tienen que ver para ver si es aceptable esa muestra o no. Hay también equipos que te corrigen esto, como por ejemplo el Vitros, que es bueno, ¿cómo funciona el Vitros? Es un equipo automatizado de bioquímica que funciona en base a química seca. En comparación con lo habitual que usamos, que es química líquida, el Vitros usa química seca. Te corrige lo que es bilirrubinas, las impresiones en bilirrubinas, y también en base a la tecnología, en base a slides que usa, va a corregir la hemólisis, va a corregir la lipemia, la ictericia, si no me equivoco también. ¿Qué quiero decir? Que hay equipos que pueden corregir este tipo. Obviamente hay un grado, ¿no? Porque no siempre se va. Esta muestra, por ejemplo, es demasiado. Pero lo que voy es que hay equipos que pueden corregir cierto grado de lipemia para evitar estas interferencias, para obtener un resultado que sea correspondiente con las concentraciones del analito que quieras ver en sangre. Y para eso se tiene que conocer cuál es el fundamento del equipo, tiene que saber el manejo del equipo. Imaginemos, viene una muestra coagulada, se taponea la aguja. Me ha pasado. Por ejemplo, yo veo más que nada equipos de gases arteriales, y lo que pasa en gases arteriales, el problema es que
Muchas veces no se respeta la preanalítica, vienen muestras coaguladas y el coágulo, ¿qué ocurre? Viene la aguja, aspira y se tapa la aguja. Se retrasa el proceso, llaman a los servicios para poder desaturar el equipo, las calibraciones salen mal, el control de calidad sale mal, y entonces se tiene que tener en cuenta cuáles son las medidas correctivas para poder procesar. Un rato voy a... Ahorita está ladrando, ya se silenció. Entonces uno tiene que tener las medidas correctivas necesarias o estar capacitado para saber qué hacer en esos casos. No estoy diciendo que se tenga que desarmar el equipo, pero hay medidas correctivas a nivel usuario que se pueden tomar para poder solucionar estos incidentes y reportarlos. Listo. Entonces tenemos equipos automatizados, manuales y semiautomatizados. Me distrajo mi cachorro. Y acá les muestro una cantidad de equipos que hay. Y esos son el ejemplo práctico que les quiero mostrar para que se pueda entender. ISO nos dice preinstalación, instalación, pruebas operativas, pruebas de validación, pruebas de verificación. Ya hicimos eso, excelente. Verificamos nuestro equipo de gases arteriales, verificamos el equipo de bioquímica, este es el AU480 de Beckman Coulter, este es el Vitros de Orthoclinical Diagnostics, si no me equivoco. Este es un analizador semiautomatizado, no recuerdo la marca, Emperor, no recuerdo muy bien, y este es uno de Sysmex, un analizador hematológico. Creo que es de 3 diferenciales. ¿Qué es lo que voy? Primero veamos el fundamento. Primero vemos este equipo que me va a servir para poder ilustrar en los demás, con toda la información que hemos visto. ¿Qué hace un equipo primero para poder medir? ¿Qué se tiene que hacer? Calibrar. Bueno, ya está instalado, ya está verificado, todo esto ok. Verificamos con un protocolo de P15, todo esto ok. Listo. Precisión ok, sesgo ok, pasó todas las pruebas. ¿Qué hace el equipo para poder empezar a medir? Va a calibrar. Y en este caso, en este equipo, hay equipos que hacen sus calibraciones automáticas. Y esta es una de las ventajas de este equipo. Hace sus calibraciones automáticas. Acá, en el equipo de bioquímica, donde vas a medir la gran cantidad de analitos, glucosa, albúmina, LDH, etcétera, tú tienes que calibrar. Igual acá en vitros se tiene que hacer la calibración manual. Obviamente el equipo hace las mediciones, todo, pero se tiene que poner el reactivo, el calibrador, y se tiene que esperar. Se ve el resultado, se evalúa. Excelente. De igual manera acá, el equipo automáticamente calibra en base a 2 puntos. Calibró, entonces se tiene que controlar ahora para verificar el desempeño de mi equipo, si está midiendo bien o no. Si hay un problema aleatorio o si hay un problema sistemático. Sistemático, probablemente, no sé, la aguja está atorada o la lámpara ya necesita cambio, ya cumplió su tiempo de uso, su tiempo de vida, o las cubetas de reacción están sucias. Todo eso se tiene que evaluar. ¿Cómo lo puedo evaluar? Bueno, pasando tu calibración, si sale ok. ¿Cómo lo puedes evaluar? Pasando tu control de calidad. Y acá se vuelve importante. El tener una buena calibración o tener una calibración aceptable no significa que tengas un desempeño aceptable. O sea, que tu calibración pase no significa que tu control de calidad pase. Porque acá tenemos que evaluar errores aleatorios, errores sistemáticos. Ok, calibró, tiene su factor de calibración. Recuerden que todos estos protocolos también lo ha hecho el equipo, perdón, en la casa matriz. Calibra para sus controles. ¿Cuántos controles paso al día? Bueno, si recién empiezo, por lo menos puedo pasar 2. En caso de equipos de gases arteriales, como son equipos críticos, pasan 3 y se calibra, se controla y se empieza a usar. ¿Qué es lo que tengo que conocer? Hacer el mantenimiento diario del equipo. En este caso, el equipo que yo manejo más, limpiar la entrada, limpiar cámara, cambio de reactivos. En el caso del AU480, limpiar aguja, verificar si no hay fugas,
realizar los lavados, las cubetas, etc. Todo eso está y debe estar registrado en un protocolo de mantenimiento diario, un protocolo de mantenimiento semanal y un mantenimiento mensual. Hay equipos que tienen sus tutoriales, sus índices, donde está estipulado todo el procedimiento de mantenimiento diario, semanal, etcétera. De igual manera el Vitros. El Vitros también tiene sus manuales en el propio software del equipo. El Vitros es el que trabaja en base a química seca, esa es química líquida. Ahora, ¿qué sucede con equipos que trabajan en base a impedancia eléctrica? ¿Como cuáles? Dirán, los equipos hematológicos, los contadores de hematología. Porque hay otros tipos de analizadores que trabajan en base a otro concepto, pero lo más básico es impedancia eléctrica, principio de Coulter. ¿Qué sucede? ¿Cómo se realiza una calibración acá? He tenido la oportunidad de leer un manual de un equipo. Bueno, era chinito el equipo, ¿ya? Pero controlaban con... Es un caso que le estoy comentando. Controlaban, pero que calibraban con el control normal. Y su factor era 1. El factor, o sea, la curva de la calibración que tenían para cada estirpe era 1. Y pasaban su control. Si entraba, ok. Si no, volvían a calibrar. Y ajustaban su factor mediante una regla de 3, siguiendo, bueno, un promedio de calibraciones, ¿no? Un promedio de corridas. Más que nada es un tema del fundamento del equipo, cómo es que se tiene que calibrar. Por ejemplo, hay otros equipos que las calibraciones se realizan un mes. O sea, la calibración solo se realiza para un lote en específico. Si ese lote está correctamente calibrado, no es necesario estar calibrando a cada rato. ¿Qué tipo de equipo es? O sea, ¿qué tipo de equipo les estoy hablando? Hay un equipo que se llama el AQT90, que son marcadores cardíacos, que solamente calibras un lote. Si ese lote está ya calibrado, o bueno, está verificado la calibración en el equipo, no hay ningún problema, pasas tus controles, procesas, hasta que venza el lote que está ingresado en el equipo, o hasta que cambies de lote, recién calibras otra vez. Eso es en caso de un equipo de marcadores cardíacos. Hay otros equipos en el laboratorio, por ejemplo en microbiología, como el BACTEC, que en este caso lo que hacen es ver si hay crecimiento o no en hemocultivos, para poder ver en pacientes de sepsis. Otros equipos de identificación como el MALDI-TOF, y otros equipos también para susceptibilidad, como el Fénix, que también funciona para identificación. Entonces lo que quiero relatar acá es que no solamente laboratorio es bioquímica, hematología, uroanálisis, sino también es microbiología, anatomía patológica, también está banco de sangre. Hay diferentes tipos de equipos. Y tenemos que primero reconocer o identificar cómo es que nosotros podemos aplicar la ISO 15189 para ver el apartado de equipos, ver el registro, el protocolo de verificaciones, manual de instrucciones, etcétera. Espero que les haya interesado, les haya servido la charla de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o desean que repita algo más? Para ya ir finalizando. Pueden escribirlo en el chat o activan sus micros, no hay ningún problema y conversamos. Si no lo sé, no hay ningún problema, no digas que no sé, porque hay cosas que obviamente se escapan de mí, algunos datos que no conozco. A ver. Luis bueno, dice, supongo que es una pregunta, ¿es muy importante la estadística en los laboratorios? Claro que es muy importante. A ver, en control de calidad, recordemos, en calidad hay diferentes términos. Control de calidad,
control interno de la calidad, control estadístico interno de la calidad, aseguramiento de la calidad, mejora de la calidad. O sea, varios términos. Pero uno de los términos donde se aplica más que nada la estadística es el control interno estadístico de la calidad. Control estadístico interno de la calidad. Recuerda que cuando haces tus corridas de controles, tú vas a obtener datos. Acá no lo he puesto en la presentación, cómo ver las gráficas de control, porque no era parte de. Ya, imaginemos que tú empiezas a trabajar con un equipo. El equipo es nuevo, calibras, pasas tus controles. Pasas controles en 2 niveles. Nivel 1, normal, o nivel 2, patológico. A lo largo de un mes. Y a lo largo de un mes, imaginemos que trabajas de lunes a viernes, vas a tener 20 corridas por cada nivel. 20 corridas por cada nivel. Y cada laboratorio tiene, bueno, la obligación en teoría, o sea, es lo que hizo, dice, es tener un control de calidad. ¿Y qué es lo que abarca esto? Controlar estadísticamente. ¿Cómo lo hago? Hago mis gráficas de Levin y Jennings. ¿En base a qué? En base a las medidas de posicionamiento, a las medidas de tendencia central que tienen mis datos. Medidas de tendencia central. Ahí estamos hablando de estadística. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Mediana, desviación estándar. O sea, esos 2 parámetros nos va a servir para poder evaluar, para poder hacer una gráfica de Levin y Jennings. ¿Qué quiere decir esto? Es todo un tema aparte, ¿eh? Es bien amplio lo que estamos hablando ahorita. Pero, por ejemplo, o sea, para que ya se cierre la idea, recuerda que todos los 20 datos que has tenido de tus controles, en teoría tienen una distribución gaussiana. Distribución gaussiana, estadística. Si tienen una distribución gaussiana, tienen un comportamiento normal, estadística. Entonces haces, en base a tu media, una desviación estándar. 3 desviaciones estándar, para arriba. Luego, tu media, menos 2 desviaciones, menos 1, menos 2, menos 3. Y ya tienes un gráfico control, un gráfico de Levin y Jennings. Y ahí pones tus puntos. Mi punto salió por encima de una desviación, por encima de 2 desviaciones, o mi corrida salió por encima de 3 desviaciones. Y ahí tú evalúas, en base a las reglas de Westgard, que si la corrida analítica se acepta o se rechaza, tomas tus acciones correctivas y todos en base a la estadística que vamos a aplicar en laboratorio. Y sí, la estadística es muy importante en laboratorio clínico y eso que casi lo jalo en la universidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, Luis me pregunta qué tipos de muestras se hacen en los laboratorios. Eh, Dependiendo, como te comento, dependiendo del nivel de categorización que tenga tu laboratorio, vas a tener ciertas áreas. Por ejemplo, si no me equivoco, el 1 a 4, bioquímica, hematología y microbiología. Bioquímica, ¿qué tipos de muestras usamos? Bueno, y en general, ya en un hospital, bioquímica, hematología y microbiología. Bioquímica, sangre venosa. Usamos, sangre venosa, lo centrifugamos, obtenemos el suero. Hematología, se usan los tubos de tapa lila con EDTA para usar sangre venosa, pero que no esté, sangre entera, que no esté coagulada. Podemos usar líquidos biológicos, como cuáles, LSR. Por ejemplo, podemos hacer un estudio citoquímico de un líquido biológico. Le hacemos el conteo de células que podemos encontrar leucocitos, linfocitos en el conteo, y eso pasa a bioquímica para poder dosar proteínas, pH, ver el pH, o lactato, dependiendo, pero más que todo proteínas y glucosa.
Se puede medir en equipos automatizados grandes que estén validados líquidos biológicos. Y lo uso más que nada para LSR. Y depende, también se puede usar para, no sé, líquido sinovial, líquido pleural, pero más que nada lo usan para LSR. Microbiología. ¿Qué tipo de muestras? Esputo, hisopados, nasofaringios, etcétera. Hay una infinidad de tipos de muestras en las cuales se puede aplicar. Siempre y cuando lo importante que es acá, saber que tu equipo esté validado para el tipo de muestras. Por ejemplo, hay equipos que están validados para un tipo de muestra, por ejemplo, arterial, pero lo están usando para electrolitos en sangre. ¿El equipo está validado? Sí. ¿Qué significa validar? Si es reproducible, si los límites de detección, la linealidad, ver todo eso. Si el fabricante lo ha hecho. Si no está validado específicamente para un tipo de muestra, lo recomendable es no procesarlo ahí. ¿Alguna otra consulta? Ah, tipos de error analítico. Bueno, ponen tipos de error analítico. Tipos de error. A ver, ya, ya. En los tipos de error, a ver, hay un concepto que es el error total en cuanto a las mediciones. El error total se separa, por así decirlo, error aleatorio y error sistemático. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de error. Error aleatorio, veamos. Es el tipo de error en el cual nosotros no podemos predecir, nosotros no podemos, más que todo, no se puede identificar muy bien la causa. El error sistemático es aquel que sí podríamos predecir o sí podemos corregir porque sabemos, porque podemos identificar la causa. Probable fuente de error sistemático. La lámpara ya cumplió su tiempo de uso. El calibrador capaz está vencido o no fue bien reconstituido. ¿Qué más puede ser? Las cubetas están sucias. Otro error sistemático. La aguja está tapada. Tiene restos de fibrina. Otro error sistemático. Las muestras no están correctamente centrifugadas. Son tipos de error sistemático que pueden afectar mi desempeño analítico. Error aleatorio. Ahí no te puedo enumerar o no te puedo decir tipos de errores. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un error aleatorio es que tú no sé, o sea, que tú no hay ningún factor de predicción en un error aleatorio, porque es parte de la imprecisión del método. Y ahí ya entra un término que pues, se puede hablar de incertidumbre, pero eso es un poco más profundo. ¿Cómo lo evalúas? El error interno, la imprecisión, lo evalúas con tu control estadístico interno y el error sistemático lo evalúas con tus controles externos, evalúas tu sesgo. El hecho de que tengas una buena precisión, el hecho de que tengas un buen desempeño en controles internos, no significa que estés midiendo bien. Puedes estar sesgado y eso se tiene que evaluar con programas de control externo, con programas interlaboratoriales. Y cada equipo, por ejemplo, cada marca, en el caso equipo que le puse, la U480, trabaja con programas interlaboratoriales. Hay programas de proveedores externos como Bio-Rad que dan estos programas para poder hacer las corridas analíticas y ver y evaluar el sesgo. ¿Alguna otra consulta? Muy buenas noches, licenciado Ángelo. Como ya no hay ninguna interrogante, le damos la finalización del curso. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, estimado participante. El día jueves se le va a estar enviando su certificado virtual y el aula virtual. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.